Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que genera en las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en divoxradio.com. Bueno, amigas y amigos, estamos de vuelta acá en Punto de Conexión. Estamos con Gabriela Manríquez del Ministerio de Energía. Y Gabriela, bueno, tú nos estabas comentando el proyecto que tiene el gobierno actual de estabilización de tarifas y me quedó en el tintero un poco saber lo que tú comentabas. Efectivamente, en la Cámara de Diputados se discutió uno de los puntos principales es que no se podría abordar e incorporar este fondo dentro del cargo de servicio público. La pregunta que me quedó es, si no es esa opción, ¿qué alternativas hay? No sé si ustedes barajan alguna otra alternativa. ¿Quién pagaría esto si no es esa opción? Ya, no, una tremenda pregunta, Alexis, gracias. Bueno, a nosotros lo que nos gustaría es poder reponer el cargo por servicio público, explicarlo de mejor manera y demostrar por qué es importante. Ahora, si es que nosotros no logramos hacer eso, lo que va a ocurrir es que esta deuda la van a pagar las familias y las pymes. Esa es la alternativa, o sea, no hay, si es que no se aprueba el proyecto completo, las cuentas suben 40-45%. Si se aprueba, como está hoy día el proyecto, las cuentas van a subir eso mismo, pero escalonado. O sea, pero se va a seguir acumulando la deuda, en el fondo. En algún momento los mismos clientes van a tener que pagar, y por cómo existe este subsidio cruzado dentro de los clientes regulados, probablemente los más afectados con eso van a ser las pymes. Y sí, eso, o sea, esas son como las tres alternativas, como o logramos reponer el cargo, logramos, se aprueba la ley sin el cargo, que sería la misma subida, pero un poco más lento, o suben, y si no se aprueba el proyecto, suben en julio las. Eso es como los escenarios. ¿Y alguna otra alternativa de incorporar un subsidio directo desde el gobierno? Eso no está como opción, o no está dentro de las condiciones de borde. O sea, eso es algo que se pidió mucho durante la discusión. Sobre todo los parlamentarios hablaron, no, o sea, nos pidieron mucho, decían por qué no hay subsidio, por qué no hay subsidio. Y en realidad hay un subsidio, es un subsidio cruzado. Entonces, en vez de hacer una recaudación que llega al fisco y luego se pague como por el lado, como un aporte estatal directamente, se hace el cruce entre los propios clientes del sistema, porque entendemos que esto es un problema del sistema eléctrico. Ahora, yo creo que dentro de un proceso como el que estamos viviendo, también es importante escuchar a los parlamentarios, y ahí las decisiones respecto a la existencia o no de algún aporte por parte del fisco, evidentemente no la tomo yo. O sea, la condición de borde de diseño era que no hubiera un subsidio directo. ¿Y por qué? Porque igual el ministro ha dicho públicamente que tenemos dentro de nuestro pack de leyes para la transición justa, tenemos justamente la idea de hacer un subsidio. Ahora, ¿por qué no ponerlo ahora? ¿Y por qué no ocupar el artículo 151 de la ley, que se ha preguntado mucho específicamente por ese subsidio? Y es que vemos que hay hartos problemas en ese artículo en particular. Asume que no hay, o sea, solo se puede poner a clientes en que no hay deuda y solo llega al 10% de las familias. El mecanismo que nosotros estamos proponiendo llega al 88%. Entonces, claro, es ver cuánto podemos abarcar con un subsidio directo, a quiénes vamos a ayudar con eso, pero además es decir, como, bueno, si vamos a hacer un subsidio, veámoslo como, ¿por qué necesitamos un subsidio en particular? O sea, hoy día la pregunta no es, la pregunta que nosotros nos hicimos al momento de diseñar este mecanismo, no fue qué familias son vulnerables o existe un problema de pobreza energética que queremos superar a través de un subsidio. Fue, acá se adquirió una deuda contra las empresas de generación. ¿Queremos que el fisco le pague a la generadora? O sea, es una pregunta que, o sea, no sé, como cuáles son las alternativas al final.
Y a mí me parece que no es tan evidente que queramos hacer un traspaso directo de una deuda con empresas como de subsidio. Es raro, o sea, por Claro. decirlo suave. Sí, no, Sí, yo te entiendo perfectamente. Y además, bueno, tú tocaste un tema ahí que habla de justicia, ¿cierto? ¿Qué es lo que es justo? Hoy día las tarifas de cliente regulado sobre las tarifas de cliente libre están más altas, ¿cierto? Sí, 15, como en ¿Mm? promedio 15 pesos más alta 15 pesos más altas, por sí. kilowatt hora. Ujú, perfecto. Ujú. Desde el punto de vista de justicia, bueno, yo sé que este es un tema mucho más complejo, la justicia energética no, es mucho más que el precio, digamos, ¿cierto? Pero desde el punto de vista, ese es un tema que se ha tocado, que los parlamentarios lo han puesto sobre la mesa, digamos. Sí, o sea, lo han puesto sobre la mesa y es una discusión súper importante de tener, eh, sobre todo en un país con el nivel de desigualdades que tiene Chile. Y ahí es súper interesante en realidad, porque, mira, así como para hacer un poco de historia, yo trabajo en el Ministerio de Energía hace harto rato. El 2018 empezamos a hacer la discusión respecto a la ley de distribución, cómo hacer los cambios, cómo se va a pagar la red. Pensemos en una red para electromovilidad, para generación distribuida, para tener paneles solares en el techo, eh, como blockchain, cómo se paga, así medidores inteligentes, una cuestión que tú decís como fantástico, como vamos a vivir en, no sé, Finlandia en un par de años más si esta ley se aprueba. Y estábamos en medio de esa discusión y fue el estallido social. Y ahí, claro, nos dimos, yo particularmente no voy a hablar por las demás personas del equipo técnico con las que compartía, pero yo dije, chuta, como estamos haciendo todo este diseño y en realidad, como, que, ¿por qué estamos haciendo este diseño si hoy día hay gente que no puede pagar la cuenta de la luz? Entonces, o que no tiene recursos para calefaccionar su casa, o que su aislación térmica es tan mala que da lo mismo como calefaccione porque es muy ineficiente la calefacción. Y ahí, bueno, tenemos como la pregunta en la que estamos parados hoy día como sociedad, que no es solo del sector energético, que es, bueno, ¿podemos masticar chicle y caminar al mismo tiempo? Yo creo que sí, pero creo que durante mucho tiempo este sector ha sido visto solamente como desde el punto de vista súper técnico, que es qué se necesita para que se desarrolle el mercado, cuál es el incentivo a X sector, a X segmento para que desarrolle X tecnología, cómo se va a pagar esto y por lo menos con la ley de transmisión se tomó esta decisión de que ya el estampillado al final que lo pagan los clientes finales, entonces, bueno, eso tiene como hartos pros, pero también tiene contras, que es, bueno, el Estado está decidiendo cómo se hace, cómo hacia dónde se invierte los planes de expansión, pero perdimos la señal de localización de dónde se ponen las generadoras para que sea más eficiente la llegada de la energía que producen al cliente final. Entonces, yo creo que es importante y que es un trabajo que hemos estado haciendo desde el 11 de marzo. Acá este equipo que llegó ahora, no digo que no se haya hecho antes, sino estoy diciendo como lo que nosotros hemos hecho, y que partió con el desarrollo de la agenda de energía 2022-2026. Y ahí, bueno, se recorrieron las 16 regiones del país, como actividades de participación súper importantes en que participó la sociedad civil, en algunas participaron actores políticos regionales, en otras también participaron empresas eléctricas incluso. Eh, y al final el desafío lo que estamos viendo hoy día es cómo hacemos que esto avance lo más rápido posible en términos de cambiar la matriz, descarbonizar, pero a la vez, cómo hacemos que todo el país vea los beneficios de que ello ocurra. Y ahí es como, claro, ¿cómo hacemos conversar estas dos cosas? ¿Cómo hacemos conversar de que esto no se trata eh, del negocio por el negocio o la energía renovable por la energía renovable o el aumento de la capacidad en transmisión porque no haya vertimiento, sino porque queremos avanzar como país
hacia donde nadie al final tenga el problema por pagar la cuenta de electricidad a fin de mes y nadie pase frío en invierno y en el norte nadie no pueda dormir en la noche con el calor que hace. Entonces, ¿cómo juntamos esto? Y ese es el trabajo, y yo creo que es un poco también lo que nos pasó en el Congreso, si lo queremos extrapolar, porque decíamos, bueno, ¿por qué estamos mezclando el mecanismo transitorio con el mecanismo permanente? Si en realidad mejor el permanente, conversémoslo con más calma, diseñémoslo de otra forma, y el transitorio es urgente para que hoy día no suban las cuentas de la luz. Y esa como choque que tuvimos entre el mundo permanente de la ley y el mundo transitorio de la ley, que justamente yo veo el choque que estamos teniendo como a nivel industria, clientes. Sí, no, de todas maneras. Muy buen punto. Justo ayer estaba en una reunión en que estábamos conversando, porque hay distintas asociaciones en el tema eléctrico que defienden distintas posturas, pero de cierta forma falta un poco tener la visión y la defensa del usuario final, del cliente regulado final, justo al que estás hablando tú, Gaby, del que no le alcanza para pagar la cuenta de la luz. Eso es algo que todos lo sabemos y en ese sentido el tema de que hayan pasado por todas las regiones es súper importante para acercarse a esas personas, para que estén presentes con esas personas. Entonces a mí me gusta mucho lo que estás planteando porque es el gran desafío hoy en día conjugar todo esto y sabemos que hay temas súper relevantes. Está la generación, está la transmisión, está la reforma a la distribución, pero ¿cómo hacemos que conjugamos todo esto y que a su vez el cliente final pueda pagar la cuenta? Entonces, la verdad es que es un trabajo difícil, pero se valora mucho que lo estén mirando integralmente. Sí, yo creo que justamente ese punto es interesante cuando nos preguntan ya, ¿y los subsidios? Y bueno, sí estamos trabajando en un diseño de subsidios, pero ¿cuál es la diferencia entre hacer un subsidio y pagar directamente esta deuda de la generadora? Y es que en un subsidio uno mira distintas componentes y por eso empezamos a ver como los estudios que ya hay respecto a qué es la pobreza energética. Y ahí hay como dos puntos de los que a mí me gustaría profundizar. Y es que nosotros podemos ver, y ahí hay casos súper interesantes, como por ejemplo en Estados Unidos, se partió pensando que la eficiencia energética era ir a hacer que los que más consumían eficientaran sus consumos. Pero después uno ve que hay una correlación directa entre los que más consumen y los niveles socioeconómicos más altos. Entonces, claro, tú ibas al lugar a dar eficiencia energética a una casa que tenía, no sé, 5 televisores, que tenía plata para comprar ampolletas LED, y cuando en realidad lo que podría haber visto era que había un consumidor que, no sé, tenía un refrigerador menos eficiente o tenía como un gasto menor de electricidad en términos de kilowatt hora mes, pero su consumo es mucho más alto en función de sus ingresos, por ejemplo. O para poder pagar esa cuenta tiene que dejar de comprar medicamentos. O en realidad el problema no tiene que ver solo con... Entonces, a lo que voy es que las métricas y los proxies que existen para definir quiénes son quienes necesitan ayuda, hoy día están en pañales. O sea, hoy día lo que hemos visto es que lo que se hace en los subsidios cruzados que ya existen en el sistema y en los subsidios que ya están previamente diseñados, es que el proxy siempre es consumo, nivel de consumo. Nosotros decimos, bueno, yo creo que más que ver nivel de consumo y ver si yo quiero aportar dinero directo a que esas familias que requerirían subsidio, una vez que logremos el proxy, correcto, ¿queremos darle la plata directo para que le paguen a las empresas tradicionales? ¿O prefiero en realidad poner un panel solar y que autogenere? ¿O prefiero aislar su vivienda para que su consumo eléctrico o energético, en realidad más que eléctrico, sea más eficiente? Entonces, cuando uno diseña un subsidio, que es una política pública de más largo plazo, como la pregunta es, ¿queremos parchar un sistema en que le vamos a meter plata y vamos a decirle a la familia, ya, usted pague menos,
directamente pagándole a la empresa, o preferimos usar esos recursos en otra forma de concebir la participación del usuario final en el sistema eléctrico. Entonces, claro, uno dice, bueno, ¿cuánto te va a demorar en poner un panel solar? O más extremo, ¿cuánto te va a demorar en hacer el acondicionamiento térmico de una vivienda? Y ahí evidentemente tú decís, hoy día la gente necesita pagar la cuenta de la luz. Eso pasa hoy día. Va a pasar a fin de mes, va a pasar en julio cuando haga más frío, va a pasar en agosto cuando haga más frío todavía. Entonces, el diseño de un subsidio o de cómo el Estado apoya a quien más lo necesita es que entendamos que un subsidio no es necesariamente una transferencia directa de dinero, sino que puede ser en un primer momento, en el tiempo en que yo me voy a demorar en hacer el reacondicionamiento térmico o en importar el panel solar para que tenga la autogeneración, hacer la transferencia eléctrica para que a fin de mes esa persona no sufra y pueda pagar la cuenta, pero en el largo plazo yo quiero que deje de depender de eso. Entonces, al final, en ese diseño es, bueno, te doy los pescados, te enseño a pescar. Estaba pensando en lo mismo, esa frase siempre la hizo mi papá. Estaba pensando exactamente lo mismo, Caro. Sí, No, me no, parece. súper relevante lo que tú planteas, y yo entiendo que eso es parte. Yo no he leído la última, algunos de estos lineamientos fueron considerados en la discusión constitucional de la Asamblea Constituyente. Entiendo que estos conceptos, por lo que tú estás hablando, en realidad, así en simple, en qué país queremos vivir, ¿cierto? Un poco eso, cómo queremos vivir en los próximos 30, 50 años. Una vez que definamos eso, vemos cómo asignamos los recursos para ese país o esa sociedad que necesitamos en los próximos 30, 50 años, y después bajáis a la política pública y al tecnicismo. Yo creo que todas esas discusiones las estamos viviendo ahora. Creo que es bueno que se produzcan estas discusiones, ¿ya? Creo que necesitamos más de estas conversaciones, más discusiones. Con Katy también hemos hablado parte de la difusión que nosotros queremos hacer. Una de las cosas que nos interesa es bajar esto, conversar, y creo que parte de la pobreza energética también, no sé si está dentro del pilar, es la educación. O sea, efectivamente la educación a todo nivel tiene que ser mayor. No digo que ahora sea pobre, pero yo creo que todavía objetivamente tenemos una brecha en lo que es educación energética, por así llamarlo. Sí, ahí estoy totalmente de acuerdo, y por eso a nosotros nos interesaba mucho separar la idea del subsidio versus la estabilización de cuentas, porque la estabilización de cuentas, como por cómo fue diseñada, y acá estamos viendo un problema que es previo, si queremos gastar los recursos en eso, si queremos gastar los recursos de otra manera. Y ahí igual es súper importante reconocer también que durante los últimos 30 años el país ha crecido mucho, gracias a que ha habido inversiones y ha habido estabilidad para que eso ocurra, pero yo creo que hoy día estamos parados en otro lugar, y por eso estas discusiones valen la pena tenerlas, sea en el proceso constituyente, sea en el Congreso, sea en un programa de radio, sea en la conversación que tenemos en la casa, y por eso la educación es súper importante. O sea, la adecuación de, por ejemplo, escuelas que está dentro del programa de gobierno. Tenemos igual ahí convenios, que ojalá lo pudiéramos conversar en otro momento con más tiempo, como que dentro de la adecuación térmica los niños vean y participen, y no sea como, oh, solo hay un ruido de alguien martillando en el techo del colegio, sino como, mira, esto va a generar tal ahorro, tú vas a estar mejor aislado térmicamente, etc. Oye, con eso empalma justo con lo que conversamos en la entrevista de la semana pasada. Con Javier Piedras. Sí, el aprender haciendo. Hablamos mucho del aprender haciendo y de todo lo que hay que educar en los colegios, sí, y que ojalá que este tema de la energía y de la electricidad pudiera pasar también por los colegios, porque si bien yo pienso personalmente que hay un gran sector de adultos que esto no les interesa, porque en el fondo las distribuidoras mandan toda la cuenta y explican todo el proceso, cómo es, pero llega el papelito a la casa, lo tiran a la basura. Entonces, o el adulto o ya no tiene tiempo o ya no tiene ganas de aprender eso, y por dónde hay que llegar es por los niños, o quizás no tan niños, hablemos de un cuarto medio, tercero medio. Sí, así es. Ahí tenemos un bonito desafío, y a lo mejor, Gabriela, esto da para otro programa, invitarte un poco que nos cuentes ahí, poder empalmar con otras iniciativas que tienes el gobierno.
te dijimos que se nos iba a hacer corto el tiempo, que lamentablemente te íbamos a tener que cortar, ¿ya? Y así es, el tiempo vuela. Agradecerte, Gabriela, la tremenda exposición, tu franqueza, tu fluidez para poder bajar estos temas y que la gente que nos está escuchando también pueda saber un poquito más lo que están haciendo, las iniciativas que están haciendo, por todo esto que llaman ustedes de un país distinto y poder incorporarla dentro de las políticas públicas. Catherine, la dejo a usted para que haga la despedida de Gabriela. Bueno, Gaby, muchas gracias. De verdad fue una conversación sumamente interesante, algo que se necesitaba tratar. Así que, desearte todo el éxito, o sea, desearles al equipo todo el éxito en este proyecto que tiene que salir tan rápido, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, muchas gracias a ustedes por invitarme y encantada si es que después tenemos otra conversación más profunda respecto a los subsidios, a la pobreza energética, y quizás hacemos algo en conjunto con Javier, que es el experto en la materia. Genial. Perfecto, Gabriela, muchas gracias. Que te vaya bien mañana en el Congreso. Tenga buen día. Gracias. Suerte mañana. Suerte mañana. Ya. Gracias. Chao, y vamos a la última pausa comercial. No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos divoxradio.com.